7 características de una iglesia viva. Tenemos que observar qué dice la palabra, 7 características de una iglesia viva. A mí el título también me golpea. ¿Quiere decir que puede haber iglesias dormidas? ¿Puede decir que hay iglesias medias mortadela? ¿Iglesias que tienen nombre de iglesia y que por ahí no cumplen la función que realmente el Señor le envió? Sí, puede ser. Nuestra oración es decir, Señor, no permita que nos dormamos, no permita que nos desviemos, no permita que dejemos los principios bíblicos por el cual la iglesia se fundó. Y algo importante, ayer, que estábamos con todos los pastores de la zona y ahí charlando, había una parte que se llamaba eclesiología, donde se explicaba varias características, pero algo que sí dejaron en claro fue que cuando Jesucristo le dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y sabemos que cada uno dudaba y Pedro, de una manera sobrenatural, recibió revelación. Dijo, sobre esta frase, yo fundaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. No es de ningún pastor, ni de ningún líder, ni de ninguna asociación. La iglesia es de Cristo. Y fue la primera vez que él introdujo el nombre de iglesia. No dijo sinagoga, no dijo nada de lo que se conocía en el momento. Introdujo el nombre de iglesia, que todavía no se había formado, estaba por formarse. Pero la iglesia es de Cristo y nosotros le pertenecemos a Él. Eso es maravilloso entenderlo. Damos gracias a Dios. 7 características de una iglesia viva. Vamos al pasaje bíblico, que bien está en Hechos, donde vemos en la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia primitiva, después de la predicación de Pedro, después del Pentecostés, después de esa intervención sobrenatural. Hay 4 versículos que marcan 7 características. Vamos a leer los versículos y usted descubra cuáles son estas características, 7. Yo me conformo con que entienda 2, ¿no? Después que el Señor le revele el resto. Pero preste atención a lo que leemos y busque características de una iglesia viva. Dice así la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados, de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. 7 características. Yo me pregunto, hoy, ¿habrá alguien que nos está visitando por primera vez o segunda vez? Bueno, levanta su mano. Bienvenidos, Dios te bendiga. ¿Alguno más que nos está visitando por primera o segunda vez? ¿Cómo lo recibimos a los hermanos? Dios los bendiga. Gloria a Dios. Y no son ni de Buenos Aires, ni de Salta, ni de Interior, vienen de Brasil, ¿no? ¿De dónde vienen ellos? ¿Vos sos de La Plata y él? De Misiones. Bueno, me confundí entonces ahí, estaba pensando ahí. De Misiones, más lejos. Bueno, pero bueno, gloria a Dios. Tenemos un poco de todo acá también, pero damos gracias. Gracias al Señor el de poder contar con ellos. Y acá también podemos ver el primer característica de una iglesia viva, de una iglesia que nos invita a poder observar. Era una iglesia que servía a la comunidad, una iglesia que servía a la comunidad con el poder de Dios. Y esto me interesa, porque nosotros no estamos simplemente recibiendo a Cristo para beneficio propio. No estamos recibiendo a Cristo para que solucione mis problemas. No estamos simplemente recibiendo a Cristo para poder restablecer, recuperar a mi matrimonio, a mis hijos, que lo hace el Señor, y yo sé que muchas veces uno viene por esa necesidad, porque nos golpea la situación, tenemos un vacío, no nos encontramos felices, no importa la profesión, el dinero, no importa por ahí el estatus de vida, todos necesitamos a Cristo. En la creación, el Señor creó a esta humanidad con un vacío que solamente Él lo puede llenar.
Por eso hay muchos que buscan en otras religiones, otros caminos, otras artes, el ocultismo, esa es la nueva era, ahora que con todo lo oriental y todo ese misticismo, no va a encontrar ni satisfacer lo que solo Dios puede hacer. Son caminos que nos equivocamos y que muchos han andado, y así le ha ido, se alejan de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Era una iglesia que servía a la comunidad con el poder de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios, ¿en dónde? En el pueblo. Se hacían señales y prodigios en el pueblo. En aquellos que no eran creyentes. Aquellos que no conocían a Cristo. La plaquita que viene ya. Podemos notar que esas señales y esos prodigios se hacían en el pueblo. No dentro de la iglesia, sino en la comunidad. En tu casa, en tu barrio, en tu grupo de vida. En el colegio, en la facu, en la cancha de fútbol, en el lugar donde vos andes, siempre uno lleva a Cristo a todos lados. Siempre uno, Cristo, da testimonio. Acá es necesario venir y alabar y adorar porque también nos invita, pero doy gracias por lo que viví la semana pasada y doy gracias por lo que viene la semana próxima. Venimos a adorar. Y obviamente es bueno que los hermanos estén juntos en armonía porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Algo sucede cuando la iglesia adora, pero nuestro trabajo está afuera. Nuestro trabajo está en casa. Nuestro trabajo está en nuestro barrio. Nuestro trabajo está en el trabajo, en la facultad, en donde yo me mueva. Tengo que mostrar a Cristo. Hay poder en aquellos que recibieron a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo vino, nos empoderó y en todo lugar donde podemos estar podemos orar, declarar, manifestar la fe, la gracia, el poder, la liberación, lo que el Señor presente. La iglesia impactaba a la comunidad. Puertas abiertas, afuera. Porque fíjense si todos ustedes que están acá quisieran tener algún servicio, algún ministerio, alguna función dentro de estas 4 paredes. Me parece que nos va a sobrar gente. Porque el servicio lo hacemos. Y gloria a Dios, a través de los grupos de vida, hay guardias, servicios, hermanos que están en multimedia, estos hermosos jóvenes que los miraba acá, ¿no es cierto? Siempre aprendiendo y mostrando, ¿no es cierto? Y es tan lindo, pero el trabajo está afuera. Es ilimitado. Teníamos un cartelito que vamos a volver a ponerlo, se rompió de tanto tiempo que lo teníamos. Y es hermoso, porque uno del cartel que decía, ¡atención! Usted estaba saliendo. Está entrando a una zona de conquista. Conquistar tu familia, conquistar tu compañero de trabajo, tus familiares. Vas a conquistar tus compañeros, ¿no es cierto?, del barrio. La conquista está afuera. La iglesia tiene que dar testimonio que hay un Cristo vivo en la comunidad. Y qué hermoso es poder tener un compañero de trabajo que tiene un problema y digo, ¿puedo orar por vos? Y ahí en ese momento vos orás. La persona se va a quedar petrificada, va a decir, ¿qué hace con los ojos grandotes así? Pero vos orás. Metele mano y orá y el Señor lo va a tocar. Da testimonio. Tengo a mi madre enferma, vamos a orar en la iglesia por vos. O ahora mismo. Y vos ya le estás dando la posibilidad de que entiende que hay un mundo espiritual que quiere bendecirlo. Damos testimonio afuera en la comunidad. ¿Cuántos se comprometen a hacer de testimonio afuera? En su entorno, sus compañeros de trabajo. Y si vos supieras quiénes son, sí, Dios toca a todos. Hasta el más duro, al que te carga, al que te gasta, al que te persigue y se burla, ese es el primero que va a venir a los pies de Cristo. Lo digo por experiencia, es el primero que va a venir a lo oculto y te va a decir que nadie lo vea, pero está el más necesitado. Característica, primera característica que podemos ver, la iglesia iba a la comunidad. Gloria a Dios. Segunda, era una iglesia que estaba unida, porque dice, estaban todos unánimes. Y esto es importante. Unido no quiere decir que estemos juntos. Unido no quiere decir que hagamos algo caminando a la par. Unánimes quiere decir estar todos de acuerdo. Ahí se complicó. Aún en tu propio matrimonio muchas veces. 2. Qué difícil que ponerse de acuerdo. El estar unánime en espíritu. El de acuerdo para hacer una actividad, encarar una cosa, educar a tus hijos, el poder hacer un gasto. Pero el Espíritu Santo en la iglesia pone unanimidad. Estamos enfocados a una misma meta, uniendo esfuerzos, dones,
¿no es cierto?, talentos, recursos que Dios nos dio. ¿Por qué digo esto? De común acuerdo, todos a una, juntos, no había entre ellos discusión ni tensiones. Cuando hay unanimidad, cesan los roces, las competencias, las rivalidades, porque el Espíritu pone en ellos la misma meta. Y eso tenemos que trabajar y dar gracias. Como decíamos hoy, ¿no es cierto? No sé quién de los chicos decía, que no hay competencia, somos uno. Todos nos apoyamos y todos trabajamos. Hay una actividad en la iglesia y todos tratamos de estar como hoy. Me sorprendieron. Cuando empecé, vi que iban cayendo y digo, acá van a hacer algo, va a pasar algo. No, el resto no pudo venir porque obviamente tiene sus ocupaciones, pero es una muestra de amor y una muestra de afecto, el sentirse apoyado. Tal vez tenemos que poner nosotros la mano en el arado, pero sabemos que detrás tenemos un apoyo incondicional de que muchos nos van a apoyar si lo llegamos a necesitar. Y así es Red de Salvación. El Señor va a poner en vos unanimidad, un mismo meta, y de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Entonces damos gracias, porque primero empieza por mi vida, por mi casa, y sabemos que cuando uno empieza a desarrollar esos dones, aún poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todas las cosas se vendrán por añadidura. Y Él te está desafiando, pensá primero en lo que a mí me agrada, en lo que yo te mando. Yo me voy a ocupar de tu casa, me voy a ocupar de tu matrimonio, me voy a ocupar de tus asuntos. Es el mejor negocio que podemos hacer, porque Dios no miente, no falla, Él cumple lo que promete. Damos gracias a Él. Tercer característica, una iglesia que tenía un punto de encuentro. Este es un punto de encuentro. Ahí ellos estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No habían templos, pero usaban el templo judío para que en los pórticos, en las afueras, se reunía la iglesia a adorar y a poder tener su tiempo de alabanza y adoración. Qué hermoso es tener este punto de encuentro, donde nos vemos, donde aún sin conocer estamos unidos porque el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. ¿No es cierto? Mirá que está a tu lado. Somos familia, familia en Cristo. Estamos unidos por un mismo propósito. Tenemos un punto de encuentro donde sé que me van a abrazar, donde sé que me van a animar, donde sé que me van a empujar y a retar. Con amor, ¿no? Con amor. Pero es importante, ¿cuántas veces necesitamos una corrección o decir, hermano, no dejes de orar, haz el devocional, confía en el Señor, no bajes los brazos? Y si bajas los brazos va a haber dos, como le pasó a Moisés, que lo van a levantar, que van a dar esas fuerzas que el Señor nos da. Qué hermoso trabajar en equipo. Y esto es importante, ¿no? Entonces podemos ver, allí los primitivos cristianos se reunían asiduamente para dar culto a Dios, porque entendían que la asistencia a esas reuniones no solo era su obligación, sino un medio que Dios utilizaba para bendecirlos. Dios te bendice. ¿Cuántos reciben la bendición del Señor? Y la iglesia dice, recibo en el nombre de Jesús, reciba el favor de Dios, reciba la visitación, reciba, como cantamos en la última canción, algo está pasando, algo está sucediendo, los cielos se están abriendo y la gloria de Dios está descendiendo. Es así, hay algo que pasa. Hay algo que ocurre y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Cuarta, era una iglesia sin indeseables. ¿Cómo es esto? ¿Esta palabra estará en la Biblia? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Cómo? Hay milagros, hay predicación, hay amor, hay aceptación. Y de los demás, esa frase de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Y quiénes eran estos de los demás? ¿De qué está hablando acá la palabra? Muchas veces lo leemos y se nos pasa esa pequeña frase. Vamos a poner la plaquita, vamos a explicar qué son los demás. ¿Quiénes son los indeseables que encontramos en esta sociedad, en esta cultura? Los demás eran los que tenían otras intenciones y asistían para sacar algún provecho personal. Debemos orar y pedir a Dios que haga lo mismo entre nosotros, que los demás, los que no son sinceros o tienen otras intenciones, no se atrevan a formar parte de la iglesia. Los demás ninguno se atrevía. Ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico, Ananías y Zafira. Bernabé, con todo su amor, recibió una herencia y él le puso en su corazón al Señor de ponerlo a los pies de los apóstoles para bendecir
la necesidad de la iglesia. Y fue bien visto, y el Espíritu Santo destacó la unanimidad, el amor, los recursos, la verdadera conversión. Pero Ananías y Zafira habían vendido una propiedad y ellos en su corazón querían ser hipócritas, querían figurar, querían realmente destacarse de una manera que no entendían. Su corazón no era limpio, había oscuridad, mentira al Espíritu Santo. Cuando fueron y dijeron, por separado vinieron por separados a decir tanto. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, ¿has vendido en tanto tu propiedad? No tenía necesidad de hacer eso, no tenía necesidad de venir y traer a la iglesia nada. Pero ellos quisieron hacerlo para aparentar. Su corazón estaba corrompido, había realmente oscuridad. Y dijo, sí, lo vendimos en tal lado, mentira. Tú cayó inmediatamente. No le has mentido a la iglesia ni a mí, sino le has mentido al Espíritu Santo. Y cayeron. ¿Saben quién sacaron a estas personas que murieron dentro de la iglesia? Los jóvenes. Es decir, dejen chicos eso, cárguenlo. ¿Por qué los jóvenes? Porque tenían que aprender que con el Espíritu Santo no se miente, no se juega, no se puede vivir una vida doble. Porque si mentimos en eso, toda nuestra vida va a empezar a tener un abismo. Vamos a permitir inmundicias, vamos a permitir realmente desviaciones sexuales, vamos a permitir estafas, el manipular, el venir a aprovecharme. Miren, nosotros ayudamos muchas personas, gracias a Dios. La iglesia es generosa, la iglesia sale al encuentro de la necesidad y lo damos porque es para Dios. Y sabemos que muchas veces nos mienten y te mienten tan bien, ¿no?, que te admira, pero al Señor le mienten, no a uno. La iglesia nunca va a dejar de ayudar, nunca va a dejar de acompañar, nunca va a dejar de poder cumplir la función que tiene. Porque predicar es lindo, pero si tiene el estómago lleno te va a escuchar mejor. Saciamos necesidades, pero la intención solamente la va a medir el Espíritu Santo. Entonces, qué feo, ¿no es cierto?, que poder venir a demostrar algo que no es, y acá mismo el Espíritu Santo destapa realmente esa mentira, ese corazón, lo expone. Terrible. ¿No es cierto? Por eso también nuestros testimonios tienen que ser firmes, claros, sinceros. Yo hasta he detectado en algún momento y lo he confrontado y lo he tenido que hablar, testimonios que no eran testimonios, eran mentiras. Estaban mintiendo para decir algo, yo hice esto y el Señor me liberó de esto, y mentira. Venía uno nuevo y decía, pero si yo lo vi ayer haciendo esta cosa que él había dicho que hace un mes no estaba haciéndolo más. Feo, sin necesidad. ¿Tenemos lucha? Sí. ¿Estamos confrontados? Sí. ¿Hay tentación? Sí. Pida oración y pelee la buena batalla, pero no quiera aparentar algo que no es. Los indeseables no pertenecían a la iglesia. Tenían miedo porque sabía que el Espíritu Santo los iba a confrontar. Gloria a Dios. Característica de la iglesia primitiva. 5. Era una iglesia reconocida. Mas el pueblo los alababa grandemente. Estaban los indeseables, pero el impacto de la iglesia, cómo la iglesia se movía, ayudaba, cómo alababa, cómo adoraba, era un impacto que todo el mundo miraba. Aún aquellos que no iban a la iglesia miraban y estaban asombrados del amor, estaban asombrados de lo genuino, estaban asombrados de ese poder que el Espíritu Santo ponía en ellos para hacer señales y prodigios. ¡Qué hermoso! En el año 99, en la primera iglesia que abrimos, allá en la FABE, en Tolosa, hay varios acá, que yo oraba y sigo orando la misma oración que en ese tiempo. Padre, permítenos ser una iglesia significativa a los ojos de Dios, no del mundo, a los ojos de Dios. Que Dios diga, esta iglesia me alaba, me adora, es sincera, lucha. ¿Vieron las 7 cartas del Apocalipsis? Dice a una, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre. No importa por lo esplendoroso, sino por el corazón de la iglesia. Una iglesia significativa, una iglesia con poder de influencia, que podamos crecer en esto, en mostrar a un Cristo vivo e influenciar las autoridades, a los barrios, y así poder ser de testimonio para que muchos crean. Y una iglesia que pueda marcar el rumbo junto con las otras, mostrando la intervención de Cristo. Y yo creo, sigo orando lo mismo porque no pasa de moda. El motivo es Cristo, el motivo es el principio que Dios tiene, el motivo es que el reino de los cielos se establezca en todo lugar.
Y Él nos ha concedido muchos lugares, muchas iglesias dentro de la ciudad, donde en cada barrio podemos tener esa presencia y llevar esta oración todos los días. ¿Quieren ser parte? ¿Cuánto quieren ser parte para orar así? Para eso el Señor le va a requerir ¿qué? Santidad, compromiso, obediencia, esfuerzo. No es simple, no es sencillo, pero en Él todo lo podemos. Él nos bendice. Una iglesia que está viva es una de las características. Literalmente los engrandecía o los tenía en gran estima, porque la iglesia no era un grupo cerrado o fanatizado que producía rechazo, sino una gran aceptación y admiración de toda la población. Qué hermoso. ¿Cuántos hay que muchas veces nos miran y dicen, ¿y qué te pasó que siempre estás contento? ¿Qué pasó que ahora no respondés como antes a los insultos, sino que respondés con paz? ¿Qué te pasó ahora que no tomás más? Testimonio de Gustavito, que está allá atrás de guardia. Estaba el viernes acá, que él vive en el Mercadito, acá, bajando de la autopista, un lugar bastante calentito, podríamos decir, a nivel social, pero él fue rescatado de su vana manera de vivir. 13 años atado a un vicio que Dios lo liberó. Y lo que me quedó, decía, yo veo los mismos chicos que me junté toda la vida y le preguntan, ¿qué te pasó? Me choqué con Cristo. Cristo cambió mi vida. Testimonio real, fresquito. Ahí lo tenemos. Pelito corto, bien higienizado, esperando una criatura, hermoso varón de Dios. Dios transforma todas las cosas. Seguimos siendo lo mismo por fuera, pero por dentro todo es nuevo. Para la gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él renueva. Nacemos de nuevo. Nos enseña a caminar mirando el cielo y no pateando piedras en la angustia, en la desesperación, en la tristeza. Tengo un Dios en los cielos que me defiende. Tengo un Dios en los cielos que está conmigo. Tengo a Cristo que es intercesor. Él está ahí, Él venció y me dijo que soy más que vencedor para seguir adelante. Gloria a Dios. Esa es la iglesia que impacta. Esos son los creyentes que llevan el verdadero evangelio con la esencia de una iglesia viva. Sexto, era una iglesia en permanente crecimiento. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, continuamente creciendo, continuamente sumándose a las filas. Hoy tenemos a este matrimonio que está acá acompañándonos. Siempre hay gente nueva en la iglesia, siempre hay gente que se va sumando. De los que están acá, ¿cuántos han empezado a venir en este año? Levante su mano, en este año. Pónganse de pie, un minutito, pónganse de pie nomás. Simplemente, para que la iglesia nos mire. Allá el amigo venezolano, vamos arriba, al año pasado. Bien, pero mírenlo, el Señor va sumando dones, talentos, va sumando lo que necesitamos. Él los trae con un propósito. Y damos gracias a ustedes porque han venido, han permanecido y están creciendo. Damos gracias, damos un aplauso al Señor. Gracias, pueden sentarse. Dios los bendiga. Y así es, por los que están del año 99 con nosotros, los que se han sumado en el camino y los que se van a seguir sumando. La iglesia crece continuamente. La iglesia tiene un crecimiento porque es un principio que Dios puso, un crecimiento continuo, porque Él es el que llama, es el que nos motiva, es el que nos inquieta, nos visita, es el que nos rodea de personas, de ángeles, de situaciones, porque Él quiere mostrarse, declararle el amor que Él tiene para toda criatura, para que dejemos de ser criaturas y pasar a ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Es una iglesia que crece. Literalmente eran añadidos. Cada día eran más los que el Señor motivaba para que se hagan miembros de la iglesia por medio de la aceptación de Cristo y el bautismo, que son las dos cosas que tenemos. Y los que creían en el Señor aumentaban más grande número, así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Séptimo, eran 7 características que podemos ver en esos 4 versículos. Era una iglesia que vivía lo sobrenatural. Una iglesia que vivía lo sobrenatural. Siempre cuando estamos en Cristo, empezamos. Orar es algo sobrenatural. El orar, el humillarme, el reconocer el pecado, es todo sobrenatural. Porque por sí solo no voy a reconocer ningún pecado.
soy casi perfecto. Muchos tienen ego, sobreestima, el estar valorado y decir, pero este se lo merece, este no tiene amor, yo soy, no hay nadie como yo, estamos como Narciso. Yo sé que lo que voy a decir muchos no lo van a entender, pero había un personaje, Pepe Biondi, que hacía el Narciso. Estos son para los de 50 para arriba, así que ustedes no, que se llamaba, tuvo un sketch que él se llamaba, se miraba en el espejo y dice, qué lindo que sos, me quiero casar con vos, o sea, él mismo, ¿no es cierto? Pero muchas veces eso nos aleja del Señor y no nos deja ver la autosuficiencia, el ego, la soberbia, la altivez. Dios dice, a todo eso los miro de lejos, porque necesita que tengas un corazón contrito y humillado, que reconozca tu situación y le pidas a Dios perdón, para un verdadero arrepentimiento. La gracia, el amor y la salvación no la merezco, simplemente por gracia, favor inmerecido. Hoy yo estoy acá. No hay ningún atributo, simplemente porque un día reconocí mi situación, quién es Él y quién soy yo. Y me humillé. Y Él es mi Dios y yo soy su hijo. Para la gloria de Dios. Lo sobrenatural, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, fíjense la fe, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus, y todos eran sanados, Vamos a hacer un alto. Vamos a orar específicamente por una persona, Patricia Vanegas, una amada hermana de Bransen, líder, hoy está en el sanatorio, acá en el Instituto Médico Platense. Ayer fue intervenida por una situación en sus órganos internos, ¿no es cierto?, entre el páncreas y el hígado, se intervino, y hoy la tuvieron que volver a intervenir porque tenía un sangrado. Entonces estamos esperando la respuesta de Dios sobre su vida, para que sea libre de toda enfermedad, de todo mal. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, como dice la palabra, en este momento la iglesia ora, Señor, a favor de Patri. La ponemos delante de ti, Patricia Vanegas. La ponemos delante del altar y rogamos que tu mano de poder se extienda y sobrenaturalmente toque, Señor, todos sus órganos y sea sanada. Que, Señor, se achique todo tumor, que se achique y se seque toda enfermedad y desaparezca en el nombre de Jesús. Padre, reclamamos su vida, reclamamos, Señor, su bienestar. Es una sierva, Señor, fiel, que te ama, que te adora, que tiene testimonio. Padre, bendecimos, la iglesia intercede, clama, Señor, y desata sobre su vida esa sanidad que declaramos en tu palabra y en la cruz. En tus llagas fuimos todos sanados. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Así es y así será. Un aplauso al Señor. La última. Fíjense la fe, y estamos terminando, que se movía en esa atmósfera de la iglesia primitiva, en esa atmósfera de la iglesia naciente, en esa atmósfera de la iglesia viva. Había una atmósfera tan importante, es una dimensión sobrenatural que se movía, dice, se movía. Podemos ver que había en el ambiente una carga tan grande de fe, tanto en la iglesia como en el pueblo. Porque los que traían los enfermos no eran creyentes, no estaban en la iglesia, pero sabían que en la iglesia algo sucedía, algo pasaba. Había una atmósfera de fe que aún el más incrédulo venía a buscar el favor de Dios. La que viene. No hacía falta que alguien toque a los enfermos para sanidad. Dice, la sombra, aunque sea la sombra del apóstol, me toque y voy a ser sanado. Pero eso es una carga de fe, una creencia. Hoy oramos acá a la distancia y sé que el Señor escucha su oración y hace su tarea, porque así nos enseñó la palabra. Sacaban a los enfermos en la calle y la sombra de Pedro, no importa, seguí con la otra. Ningún enfermo regresaba a su casa sin ser sanado, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Hoy, Señor, sana tu corazón, sana tus emociones, sana, interviene sobrenaturalmente sobre tu vida y te invita a orar con fe. Te invita a orar con fe. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Estás consagrado? ¿Estás en santidad? ¿Tenés el Espíritu Santo? Orá, porque el Señor te va a respaldar. Es un desafío de fe. Es así. Yo creo. El Señor está conmigo y cumplo, porque Él dice, nos manda a orar, a echar fuera demonios. ¿Cuántos están endemoniados hoy? También vamos a ser liberados.
Ahí ya lo duda, levanta la mano, ¿no? Si empiezan a crujir los dientes al lado, mírelo. No ore con los ojos cerrados, mírelo de costado porque es necesario poder liberarlo. Pero el Señor así, es una iglesia. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Hay alguna más? Es una iglesia viva, con características. Y hoy no podemos hablar de la iglesia primitiva, es la misma iglesia. Es el mismo Cristo, es el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma situación, el Señor nos alcanzó. Vivamos lo mismo, vivamos lo mismo. Y así poder estar recibiendo esa salvación, ese poder del cielo, a Cristo que es mi Salvador, y poder venir, intervenir y ser transformado, cambiado, liberado, hecho nuevo, con la misma chapa, pero con un motor mejor. Es así, por más que muchos vean, pero sos el mismo, ¿no? No soy el mismo. Cristo está en mi vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios.